Buenos días, profesora. El día de hoy mis compañeros y yo tenemos el gusto de presentarle el tema de los antecedentes de la tabla periódica, conformado por Gisela Delgado, Axel Ríos, Lady Batista, Rosamari Rodríguez y mi persona Isabel de Cedas. A continuación, mi compañera Rosamari Rodríguez le presentará la introducción. ¿Qué es la tabla periódica? Es el esquema de todos los elementos químicos colocados por orden de números atómicos crecientes y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, que son llamadas periodos, y en 18 columnas verticales llamadas grupos. Los grupos o columnas verticales de la tabla periódica fueron clasificados tradicionalmente de izquierda a derecha. Utilizaron números romanos seguidos de las letras A o B, en donde la B se refiere a los elementos de transición. A continuación, mi compañero Axel Ríos. Antecedentes. La tabla periódica de los elementos químicos es un registro en el que los elementos químicos aparecen ordenados según su número atómico, en una disposición que reúne por columnas a aquellos elementos con características similares. A mediados del siglo XIX ya se conocieron el ámbito científico 63 elementos químicos, pero los científicos no se ponen de acuerdo sobre su terminología ni sobre cómo ordenarlo, hecho que serviría la inspiración para tres jóvenes participantes con el Congreso: William Odlin, Julius Loder y Dmitri Ivanovich, autores de los primeros sistemas de organización de elementos químicos. La tabla periódica es un documento vivo y desde 1869 hasta hoy, científicos y científicas de todo él. La decisión de Naciones Unidas, acogida con entusiasmo por los científicos de todo el mundo, es una magnífica oportunidad para mostrarle el importante papel de la química en el desarrollo, la ciencia y su impacto directo en la vida de las personas y bienestar en sus últimos 150 años. Seguidamente, mi compañera Gisela Delgado. Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. Dovernit, uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas y relacionarlos con los pasos atómicos se debe al químico alemán Johann Wolfgang Dovernit, de 1780 a 1849, quien en 1817 puso de manifiesto el notable parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de tres elementos, con una variación gradual del primero al último. Posteriormente, en 1827, señaló la existencia de otros grupos de tres elementos en los que se daba la misma relación: cloro, bromo y yodo, azufre, selenio y telurio, litio, sodio y potasio. Newlands. En 1862, Jean Courtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Jean Courtois y Newlands, químico inglés, anuncian la ley de los octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación, por lo tanto, insuficiente, pero la tabla periódica comenzaba a ser diseñada. Tabla periódica de Mendeleev. En 1869, el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó su primera tabla periódica en Alemania. Un año después lo hizo Julius Lothar Mayer, que basó su clasificación periódica en la periodicidad de los volúmenes atómicos en función de la masa atómica de los elementos. Pero estas fechas ya eran conocidos 63 elementos de 90 que existían en la naturaleza. La clasificación la llevaron a cabo dos químicos de acuerdo con los criterios siguientes. Colocaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas. Los agruparon en filas o periodos de distinta longitud y situaron en el mismo grupo de elementos que tenían propiedades químicas similares, como la valencia. A continuación, mi compañera Lady Batista.
En conclusión, la importancia de la tabla periódica es que nos permite conocer a profundidad las características de cada uno de los elementos y clasificarlos según su comportamiento y su forma. Esto con la finalidad de ver y conocer las formas y tipos de reacciones que pueden tener con otros elementos, así como saber su configuración electrónica con el número de electrones que contiene cada átomo y cómo los átomos que se muestran en la tabla periódica son neutros. Entonces, estos los podemos saber con el número atómico que se encuentra en la tabla periódica. Muchas gracias.